Presidentes como George Bush, Gandhi y otros más en la lista, no solo lo han referido, algunos otros han sacado estudios o devociones de estas palabras que dijo el Señor Jesucristo, gente de fama. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, va a dar estas enseñanzas, déjenme ver si aparece aquí en pantalla. Él va a dar este sermón en esta parte del mapa donde ve las letras rojas en Galilea, va a ser aquí lo que es Capernaum, cerca de del agua que se mira aquí. Él va a subir a un monte que está ahí y va a enseñar, hermanos, estos 3 capítulos que nos registra Mateo. No sé si está agarrando esto, Isaí. Aquí está cómo se encuentra hoy en la actualidad. Si usted va donde él dio, hermanos, existe este templo llamado las Bienaventuranzas. Ese existe hoy en día, donde se cree que el Señor Jesucristo subió con sus discípulos y en esa parte exacta piensan que ahí él, hermanos, dio las bienaventuranzas. Incluso nos decía un profesor que él visitó esa parte en Jerusalén, que cuando uno va subiendo, las bienaventuranzas las tienes escritas en piedra durante el monte en griego y al otro lado sea español, latín o inglés. Las puedes ir leyendo mientras vas subiendo. Dice que las labraron en piedra. Esto no fue de ese tiempo, pero lo hicieron hoy como algo más turístico. Es un complejo de construcciones, le pertenece a la Iglesia Católica, ese templo que usted ve ahí. Y algunos autores, en especial como N.T. Wright, dicen que han pasado tiempo, hermanos, en este lugar cuando van a escribir sus libros. Dicen que es un lugar que inspira mucho para pasar un tiempo quieto con Dios y ser inspirado. A este lugar ahora se le llama las Bienaventuranzas. Y es aquí, hermanos, donde se cree que Jesús se sentó a enseñar el Sermón del Monte. Es un sermón donde Jesús comienza a predicar y después empieza a hablar de la influencia del cristiano. Somos sal, somos luz. Va a hablar también de la ira, del divorcio, del adulterio, del amor a los enemigos, de la limosna. Va a hablar de la oración, del ayuno, la ansiedad, la crítica, del camino al cielo. Y en la última parte, hermanos, del Sermón del Monte, termina hablando sobre cómo edificar. Usted conoce la historia. No edifiques en la arena, edifica en la roca. Esto compone el Sermón del Monte, los 3 capítulos. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, comienza de una manera muy sabia este sermón. Comienza con bienaventuranzas. Y aunque quizá entendamos esta palabra, cabe mencionar, hermanos, que tiene un uso muy distinto en varias versiones. Aquí les puse algunas de ellas. Unas traducciones, en vez de poner bienaventurados, ponen así: Dios bendice. Otras versiones, en vez de poner bienaventurados, ponen afortunados, felices, dichosos. Básicamente, la palabra en griego para bienaventurados, que es makarios, la traducción apropiada y correcta es feliz. Esa es la traducción de bienaventurados, feliz. Nuestro texto principal en el que nos vamos a concentrar, hermanos, para este sermón es el versículo 3, allí en Mateo 5. Está escrito así, Mateo 5, verso 3, dice el texto: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Va a utilizar la palabra bienaventurados 8 veces seguidas el Señor Jesucristo. Y lo va a hacer, hermanos, con el fin de decirnos 8 veces cómo puede ser feliz y recibir la bendición de Dios. 8 veces lo va a decir. El asunto, hermanos, de ser felices, a veces para nosotros es empezar a depender de nosotros mismos. Sí, Dios tiene un plan y claro que Él quiere bendecirnos, hermanos, no lo negamos. Pero el problema radica en a veces nuestra disposición para que Él nos bendiga. Es decir, que tenemos que estar atentos a recibir la bendición de Dios y dispuestos. Porque pareciera, hermanos, que hacemos las cosas de manera opuesta para recibir la bendición de Dios. Por ejemplo, usted quiere éxito financiero, pero a veces es dudoso cuando le toca ofrendar. Usted quiere que Dios lo prospere en el trabajo, pero le cuesta su asistencia a la iglesia o la ve como una segunda opción. Y usted sabe, hermanos, que Dios nunca va a bendecir el pecado. No va a bendecir arrogancia, no va a bendecir indiferencias, ni mala administración. Dios tiene maneras correctas de bendecir. Y hay maneras equivocadas en cómo a veces nosotros, hermanos, pensamos que Dios nos tiene que bendecir, y ahí está el gran problema.
Existen formas, hermanos, en cómo Dios bendice a las personas y en cómo no las bendice. Así que el Señor Jesucristo nos las va a empezar a revelar en este Sermón del Monte. Hoy nos vamos a concentrar en esta parte. Mire lo que encontré con este autor acerca de las bienaventuranzas, llamado Phillips. Él pone las bienaventuranzas en el concepto del mundo, dice el hermano así. Felices los agresivos porque ellos saldrán adelante. Felices los endurecidos de corazón porque la vida les hará sufrir. Dice el hermano, felices los que siempre se quejan porque ellos se saldrán con la suya. Felices los indiferentes porque sus pecados nunca les preocupan. Felices los negreros porque ellos lograrán los resultados, es decir, los que abusan. Felices los entendidos de este mundo porque lograrán abrirse paso. Pone al último este hermano Philip. Felices los buscapleitos porque harán que la gente los note. Las bienaventuranzas en el pensamiento del mundo. Ahora, esta es la filosofía secular. Quizá conoces gente que acepta este tipo de ideas, que se comporta así. El asunto es que cuando el Señor Jesucristo, hermano, sube a esa montaña y empieza a predicar, Él empieza a decir que son felices los pobres, son felices los mansos, son felices los que tienen hambre y sed de justicia, son felices los misericordiosos, son felices los de limpio corazón, son felices los pacificadores y son felices los que son perseguidos por causa de su fe. ¿Le creemos, hermanos? ¿Qué estará diciendo el Señor Jesucristo? Parece que está arruinando nuestras vidas. Se encarga de dar un mensaje que va en contra de la cultura. Diríamos nosotros, felices los que no se dejan, felices los que transan, felices los orgullosos, felices los que no necesitan de nadie, felices los ricos. Porque nuestro concepto, hermanos, de felicidad a veces no se apega a lo que dice la Escritura. Y Jesús establece este concepto de manera muy radical en ese tiempo. Si usted va y le pregunta a alguien en la calle, que hicieron algunos hermanos cristianos en 1987, preguntándole a las personas qué es la felicidad, todas las respuestas se concentraron en esto. Es una persona con la cartera llena. Le preguntaron a todo tipo de gente. Alguien que ha alcanzado mucha fama, éxito en lo que emprende, alguien que tiene mucha salud. Otras personas decían, es alguien que tiene un buen matrimonio. Así que Jesús, hermanos, viene y empieza a derribar estos paradigmas o las creencias que se tenían así. Por ejemplo, usted recuerda que él dijo, el que quiere ser el mayor debe ser el menor. El que quiere salvar su vida la debe perder. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. El que no se haga como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Nada que ver como piensa el mundo. Nada, hermanos. Todo lo opuesto. Está cambiando la cultura. Está yendo en contra de la corriente o los paradigmas. ¿Quién va a ser feliz, hermanos, cuando se haga como un niño? ¿Quién va a ser feliz cuando tiene que ser el mayor, el menor, en vez de ser el mayor? En todo este concepto de la felicidad, hermanos, Jesús nunca apuntó a que eran felices a posiciones, nunca apuntó a logros humanos, nunca apuntó a éxitos. Lo único que hizo fue hacer declaraciones que van en contra del razonamiento humano. Y hoy nos vamos a concentrar en una especialmente. Hizo declaraciones que van en sentido opuesto de lo que la mayoría de la gente piensa que es ser feliz. Y el Sermón del Monte, hermanos, comienza con las bienaventuranzas. Y nos dice que los cristianos pensamos y actuamos diferente de lo que el mundo piensa y hace. Y nuestro texto, hermanos, en esta mañana es el versículo 3. A este sermón le he titulado Un quebranto que sana. Un quebranto que sana. Los dos primeros versículos que, gracias a la hermana Edna, se dieron lectura, dice el texto así. Vamos a entrar al pasaje, hermanos, para ir avanzando. Viendo a la multitud, obviamente el Señor Jesucristo subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abrieron su boca, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hay varias cosas que anotar, hermanos, aquí el texto es el estudio que me gusta hacer.
El texto nos dice que Él se sienta. Y la razón es que los antiguos maestros y predicadores se sentaban para predicar. Es como si ahorita yo pasara la silla aquí al frente y les diera la enseñanza sentado. Era como lo hacía. Usted debe recordar que ellos van pasando por lugares. Ven alguna sombra, un lugar refrescante y se sentaban todos ahí, sea al lado de piedras o en la tierra. Y ahí se sentaban juntos y Él daba las enseñanzas. Dicen que cuando dio la parábola del sembrador, era muy probablemente que los cultivos o estaban viendo al que estaba sembrando y lo tomó como ilustración. Pero el verso 2, hermanos, como está en pantalla, dice, abriendo su boca les enseñaba. Yo les pregunto, hermanos, ¿hay otra manera de enseñar que no sea abriendo la boca? ¿Qué creen? ¿Que sea sí o que sea no? ¿Acaso habrá otra manera de enseñar en donde usted no abra su boca? Y la respuesta es sí. El ejemplo y tu actitud son otras maneras en las que usted está enseñando. Así como la boca enseña cuando habla, también tu vida cristiana se supone que debe estar enseñando. Y después de esto pasa con la primer bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu, ¿qué es? ¿Qué es ser pobre en espíritu y qué no es ser pobre en espíritu? Preguntas que tenemos que resolver. ¿Qué significa el reino de los cielos? Por ejemplo, ¿es el mismo el reino de los cielos o el reino de Dios en los evangelios? ¿Son los mismos reinos? ¿Son reinos distintos? Vamos a esta primera parte, hermanos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Hablar de esto no tiene nada que ver con aspecto físico o con algo económico, dándote a entender que se trata de lo económico. El Señor Jesucristo no está apuntando a ello, hermanos. Aclara que es algo espiritual. No habla de pobres económicamente tampoco, ni de pobres materialmente. O a veces se piensa, hermanos, leí en algunas interpretaciones que son pobres en el carácter. Pobres en espíritu, tienen una pobreza en carácter, son muy débiles, son de poco entusiasmo. Pero déjeme decirle que no se está refiriendo aquí a eso. El Señor Jesucristo, hermanos, está hablando de mantener un cierto tipo de actitud en la vida. Otras versiones nos van a ayudar con el sentido aquí. Mire cómo pone la Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Dios bendice a los que confían totalmente en Él. ¿Qué entendemos por pobres en espíritu? Aquel que reconoce que es inadecuado para vivir la vida sin Dios. Note que aquí está empezando el sermón del monte con esta premisa. Aquel que reconoce que es inadecuado para vivir la vida sin Dios, de acuerdo a la Biblia, eres pobre en espíritu. Porque hay gente, hermanos, que no lo reconoce. Hay gente que dice no necesitar a Dios. Y un pobre en espíritu, de acuerdo a la Biblia, lo va a reconocer. Esta es la verdad que usted debe escuchar en esta mañana. Todos estamos inadecuados para vivir la vida sin Dios, todos. Unos lo reconocen, otros no. La oración del pobre en espíritu, hermanos, vendría a ser: sin Dios en mi vida estoy espiritualmente pobre. Sin su ayuda estoy vacío. Por lo tanto, reconozco que necesito de Él. Esas, hermanos, son las palabras de una persona que es pobre en espíritu. Cabe mencionar, hermanos, en esta parte a la pobreza espiritual de la que se está hablando aquí. Alguien que es pobre en espíritu, que muchas personas a veces no se vuelven al cristianismo por su orgullo. Y esto, hermanos, lo digo porque decirles que alguien ha muerto en su lugar para salvarlos por sus pecados es hacerlos pensar a veces que ellos no se equivocan, que ellos siempre tienen la razón, que ellos no están mal. Y vienes y les presentas el evangelio o estas enseñanzas de ser pobre en espíritu y reconocer que necesitas a Dios, y a veces las personas dicen: no, yo puedo solo. Sí puedo yo solo. Mira, he vivido casi 50 años, nunca he ido a la iglesia, así estoy bien, puedo solo. Todo comienza, hermanos, cuando reconocemos que sin Dios no somos nada. Y de ahí empieza el sermón del monte. Así que el Señor Jesucristo parte con las bienaventuranzas.
y reconoce ante cualquier cosa que debes empezar reconociendo que sin Dios no eres nada. Es el primer paso, hermanos, y fundamental en todo cristiano. Y esto viene a ser, hermanos, principio de vida. Usted sabe que los que trabajan en construcción y los arquitectos siempre se van a asegurar de poner primero los cimientos. Que los cimientos estén bien. No se van a ver al final, exacto, no se van a ver, pero estos tienen que estar y Jesucristo sienta las bases. Reconoce que no eres nada sin Dios. Mira, hermanos, en la Biblia cómo Isaías nos ayuda con esta idea de que todo comienza cuando reconocemos que no somos nada sin Dios. Aquí está Isaías diciendo estas palabras. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Nota, hermanos, cómo Isaías reconoce esta verdad que el Señor Jesucristo está enseñando. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. No está hablando que eres débil espiritualmente. Está hablando de que tú reconoces. El Salmo 51, hermanos, el salmista nos ayuda con esta idea también. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es la pobreza espiritual. Es la pobreza espiritual que el Señor Jesucristo quiere que usted entienda. Y es fundamental, hermano, para vivir bien con Dios. Que eres inadecuado sin Dios. Tu dependencia debe ser de Él. No eres nada sin Él. No dependemos de Él a veces por las circunstancias que nos rodean. Quiero ser claro en esta parte, hermanos. A veces la condición para recibir la bendición de Dios está sujeta a que humildemente usted reconozca que depende de Dios. Quizás si en su vida no ha visto que la bendición de Dios venga, revise este asunto en su vida espiritual. ¿Qué tanto está reconociendo a Dios en su vida? No estoy hablando de levantar las manos en la iglesia y expresar una adoración, que eso está bien, eso se entiende. Estoy hablando de tu carácter y tu manera de vivir. Si quieres la bendición de Dios en el trabajo, en el trato con las personas, en tu matrimonio, en el ambiente laboral, en la escuela, debes empezar a aprender a depender de Dios. Y esto aplica, hermanos, a las finanzas, a la salud. Necesitas depender de Dios. Aquí está la pregunta y en donde paso este aspecto práctico en esta mañana. ¿Cómo, Israel, aprendo a depender de Dios? ¿Cuáles son los consejos para depender de Dios? ¿Qué debo hacer? Si ya me exhortaste, de acuerdo a la Biblia, a reconocer a Dios y que dependo de Él, ¿cómo lo hago? ¿Qué está en mi parte ahora hacer? ¿Qué me corresponde a mí? Vamos a los consejos, hermanos. Comience dependiendo de la sabiduría de Dios y no de la suya. Consejo 1. Dependa de la sabiduría de Dios y no de la suya. Mire el proverbista lo que nos dice aquí. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Note las palabras le parece y muerte en la última parte. ¿Se ha topado usted en la vida, hermanos, en circunstancias donde su percepción le indicaba que eso era la mejor opción? En donde su expectativa y su experiencia de vida, hermano, le estaba diciendo a usted, o su corazonada, su intuición, su sexto sentido, como decimos, le indicaba que esa era la decisión que usted debía tomar. Por ejemplo, ¿es el mejor trato que voy a hacer? ¿Es el mejor negocio? ¿Es la mejor opción? ¿Es el mejor candidato que yo veo? ¿Es buena persona? ¿Es buen trabajo? ¿Es buena iglesia? ¿Ha sentido usted en su experiencia este sexto sentido qué es lo mejor que puede pasar? Estaba casi seguro de que ponía las manos en el fuego por esa persona o por esa opción que estaba tomando. Y andando el tiempo, hermano, se da cuenta que no era lo que tenía que decidir. Se decepcionó. Lo desilusionó. Y se da contra la pared pensando que cometió el error más grande de su vida. Quizá le pareció bien a sus ojos, por eso dice el proverbista, hay camino que al hombre le parece derecho. A veces su percepción, hermano, le va a engañar. A veces parece ser que es el mejor trabajo,
la relación perfecta o la pareja perfecta. Toda mi vida lo soñé, podríamos quizá llegar a decir. Era el político que estábamos esperando por años. Es el padre que pensé que haría lo correcto con mis hijos y resultó todo lo contrario. Debe empezar a entender, hermano, que a veces su percepción le va a fallar, su propia sabiduría le va a fallar y se va a equivocar. Y como seres humanos vamos a terminar fallando. Esto va en todos los ámbitos, con personas, con negocios, trabajos, iglesias, con amistades o matrimonios. Y cuando nos llega la realidad, hermanos, se empieza a volver doloroso. Por eso dice el proverbista, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Su fin es camino de muerte. El pobre en espíritu, hermanos, depende de Dios. Y la primera cosa en la que depende de Dios es confiar en su sabiduría y no en la suya. Confiar en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría propia. Porque quizá después de estas experiencias dolorosas, hermano, desearía haber escuchado usted a Dios y no sus propios pensamientos quizá. Porque Dios está lleno de sabiduría y nuestros propios pensamientos no. Así que el que lo piense o el que lo siente, hermanos, a veces no quiere decir que sea lo correcto. Debe aprender a identificar sus emociones porque las emociones se engañan y mienten. Un doctor especialista, hermanos, en la familia, cristiano, tiene un libro llamado Emociones, puedo confiar en ellas. Se lo recomiendo, es una lectura que le va a ayudar mucho. En ese libro, hermanos, el doctor Dobson sostiene una tesis en todo el libro. Las emociones no puedes confiar en ellas, las corazonadas nos fallan. Ser pobre en espíritu, hermanos, significa que dependes de Dios. Y el área donde debes aprender a depender de Dios completamente a veces va a ser en las emociones. Confiar en tus emociones y en tus sentimientos es muy dudoso y muy peligroso. Tu intuición, tu sexto sentido, son cambiantes, a veces son egocéntricos, son engañosos. Mire aquí Jeremías cómo nos ayuda con esta parte que les estoy diciendo. Dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nota las palabras, hermano. Engañoso y perverso. Ahí se cimientan las emociones. La única manera, hermano, en la que usted puede alcanzar la sabiduría de Dios es cuando tome en serio las disciplinas de la oración y la lectura de la palabra. Es la única manera. Un día le preguntaron a un famoso predicador, ¿qué es más importante, leer o orar la Biblia? Y él le contestó, ¿qué es más importante cuando respiras, inhalar aire o exhalar aire? Le dijo, bueno, esa es la respuesta. Leer la Biblia y orar van de la mano. Usted encontrará la sabiduría y la voluntad de Dios en su palabra. Siguiente consejo. Este es el más fuerte, hermanos. Dependa de las fuerzas de Dios, no de las suyas. Dependa de las fuerzas de Dios, no de las suyas. Mira el salmista cómo nos ayuda con esto. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. En los tiempos más oscuros de su vida, hermano, usted necesita la ayuda de Dios. Hay personas que no pueden superar tragos que la vida les ha traído. Personas que no pueden superar un divorcio de hace años. Una traición muy fuerte que vino a su vida. Y cuando usted habla siempre con esas personas, hermanos, es curioso que en esa plática siempre traen a tema lo que les pasó. Yo hice todo lo correcto en ese trabajo y me juzgaron mal. Era el primero que llegaba y el último en irme. Y me quitaron el puesto. Cambiaron mi sueldo. Yo hacía todo bien en esa iglesia, pero no me supieron valorar. Necesitamos la fortaleza de Dios, hermanos. Hay personas que no superan la muerte de un ser querido. Reniegan lo que la vida les trajo. Hay personas que se quedan sin matrimonio y de allí en adelante, hermanos, son quejas y amargura en su corazón. No hay gozo y no hay vida en su vida. Algunos fueron abusados y nunca se recuperaron. Reaccionan con baja autoestima.
y siguen dependiendo en sus propias fuerzas. Se convierten a veces en personas de un carácter muy fuerte de tratar. Llevan su mochila con peso extra. Y yo sé que ustedes, hermanos, han tenido cargas muy pesadas. Todos aquí sé que he batallado, sé y conozco que han batallado con esas cargas. Quizá no todas. Cargas emocionales, hermanos, en áreas. Pero usted no puede salir adelante de acuerdo a lo que dice el salmista. Su fortaleza va en Dios. Cuando empieza a depender de sus fuerzas se va a bloquear. No se puede con su propia fuerza, hermano, salir adelante de muchas situaciones. Necesita la ayuda de Dios. En nuestros tiempos, hermano, la mayoría de las personas se vuelven maestros de la ilusión. A veces usted ha conocido a personas que se vuelven expertos en cómo cubren el dolor. Adictos a medicamentos. Esclavos de las deudas de la tarjeta de crédito. Seguidores de la moda pasajera. Partícipes de la soledad. Y esto sucede, hermanos, porque darse cuenta de que la única solución a su situación es quebrantarse, prefiere no hacerlo. Y usted sabe que en el mundo físico en el que vivimos, hermanos, todo aquello que está quebrado pierde su valor. Los vasos, los platos, los muebles, las rajaduras que tienen o se les hacen, hermanos, hacen que su valor disminuya. Y en una ocasión, Dios envió al profeta Jeremías a una situación muy bonita. Lo envió a la casa de un alfarero. Y al llegar, hermanos, Jeremías ve cómo el alfarero está trabajando en su torno. Ve cómo mezcla el agua con la arcilla, y le empieza a dar forma a la vasija. Y Jeremías está presenciando la escena de este alfarero. Mira cómo sus dedos están moldeando esa delicada vasija. Y se da cuenta que se encontró con una vasija defectuosa que nadie quería comprar. Y mientras el profeta Jeremías, hermanos, está dándose cuenta de esta escena, mire lo que nos dice. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Es una imagen muy bonita. Está Dios sentado como el alfarero, y Jeremías está observando cómo le da forma a la vasija. Y cuando ve que está defectuosa, Dios se niega, hermanos, o el alfarero se niega a desecharla, y comienza a hacer la vasija de nuevo, con las mismas piezas, con las mismas grietas. Hermano, Dios mira su quebranto. Él mira su quebranto como lo hace esta práctica en Japón. Se llama kintsugi esta práctica. Surgió en el siglo XIV, hermanos. Esta técnica es un proceso de restauración de cerámica. Cuando se rompían sean los platos, las vasijas, hermanos, las llevaban para que se repararan. Pero en vez de desecharlas o ocultar sus rajaduras, mire con qué las reparaban. Con oro. Dios reparaba las vasijas con oro. Estos japoneses hacían esto. Y por lo general, hermanos, usted sabe que lo que se reparó porque estaba roto se vuelve a un precio de descuento menor. Pero no aplicaba para los japoneses esta técnica, hermanos. Ellos aquello que había sido quebrado y lo llevaban a reparar, lo reparaban con oro y su precio incrementaba o su valor subía. Jeremías va y presencia esta escena del alfarero. Y mira cómo el alfarero da forma a esa vasija. Cuando usted está en esa etapa final, hermano, donde usted ya no encuentra fuerzas, cuando está atravesando esa crisis de divorcio en su matrimonio, cuando no sabe qué hacer con la situación de sus hijos, cuando su futuro parece destruirse y está acabado en bancarrota, quebrantado, cuando esa situación lo empieza a agobiar a usted y parece que lo ahoga cada día más, la única respuesta que se espera de usted como fiel creyente en Dios es que se deje moldear por el alfarero. Que reconozca que necesita de Dios como lo es un pobre en espíritu y que esos pedazos rotos que usted le lleva al alfarero
Usted tiene esperanza en que lo va a restaurar y lo va a hacer completo otra vez, como esta vasija, dándole un valor más grande. En el Sermón del Monte, aquello que está quebrantado, hermanos, tiene más valor. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar. Padre, gracias le damos en esta hora por el mensaje de su palabra. Gracias por la excelente predicación que dio el Señor Jesucristo en esa montaña que hoy nos quedan como lecciones. Gracias por mis hermanos aquí presentes, que disponen su corazón a venir a ser confrontados con la Escritura junto conmigo, y que usted nos habla fuerte y claramente, que espera que quebrantemos el corazón, y que en ese quebranto vengamos con nuestras piezas rotas, sea de un divorcio, sea de una relación de un noviazgo, sea de un fracaso financiero, sea de una crisis de depresión o ansiedad, y que esas piezas las dejemos en sus manos, en usted como alfarero, y les pueda dar nueva forma. Dios, gracias por este tiempo que nos ha alentado con su palabra. Que esas piezas rotas que están hoy aquí exponiéndose, Dios, a la predicación, puedan volver a su lugar. Deles paz a mis hermanos, tranquilidad en aquellas situaciones que estén atravesando, y ayúdenos, Dios, como lo vimos en esta predicación, a entender que para ser pobres en espíritu necesitamos reconocer que dependemos de usted en todo. Si hay algo que nos está impidiendo, Dios, que dependamos de usted, sea dinero, sean amistades, sea la familia, sean personas cercanas, sea un trabajo, ayúdenos a desecharlo. Denos sabiduría para poder ir desechando esas situaciones que nos ayudan, que nos bloquean para depender de usted, Dios. Gracias le damos en este tiempo por la predicación de su palabra y porque hoy, juntos como iglesia, podemos seguir creciendo una vez más. Le amamos a usted, Dios, y le bendecimos. En Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.